Hola amigos, bienvenidos a Yulisa Pregunta, una entrega más de tu podcast favorito. Hoy hablamos acerca del pensamiento crítico y cómo este puede ser influenciado por el acceso a la información que tenemos todo el día, donde nos están bombardeando constantemente a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de los periódicos, la noticia. Todo en el día de hoy implica un tipo de información. ¿Qué pasa cuando nos dejamos influenciar por las opiniones de los demás y no tenemos un pensamiento crítico? Pues para ello, hoy me complace darle la bienvenida al doctor Omar Martínez, quien es un defensor del pensamiento crítico tanto en nuestro país como en Latinoamérica. Bienvenido a Yulisa Pregunta. Muchas gracias, Yulisa, y buenas tardes a todos y a tu público en general. Muy contento de estar por aquí participando y esperamos pues aportar un poquito y dar las ideas con respecto a por qué es tan importante desarrollar un pensamiento crítico, que, como digo yo, es la lucha de todos nosotros todos los días para poder entender un poquito más el mundo en que vivimos. Así es. Omar, vamos a comenzar dándole a la gente una información concreta de qué es exactamente el pensamiento crítico y cómo se puede diferenciar de una simple opinión que tengamos. Claro, mira, muy, muy importante. Pero antes que definir el pensamiento crítico, vamos a definir un poquito qué es el pensar. Uh-huh. El pensar no es como la gente cree, que así mismo como tú has dicho, simplemente emitir una opinión o emitir una idea, algo que te llega a la cabeza eso no es pensar. Pensar conlleva un proceso en el cual tú tienes que comprender lo que estás manejando, pero también tiene que tener la capacidad de conectar patrones. Eso, cuando tú empiezas a conectar patrones con la información y luego a partir de eso comprender de qué trata y luego crear algo, entonces ya tú estás hablando ahí de un pensamiento. Uh-huh. Entonces el pensamiento crítico básicamente lo que utiliza es esa plataforma que utiliza cualquier proceso de pensar, míralo como un proceso, ¿no? En el cual te lleva a un resultado o una conclusión, pero que no la haces a priori simplemente por una idea o una opinión que tengas. Entonces, básicamente podemos decir que es eso, ese proceso en el cual tú usas tres llaves, que es el comprender, tú correlacionar los patrones y tú luego de ahí crear algo, llegar a una conclusión o crear una idea. Sí, entonces crear una conclusión o una idea en base a datos que son científicos y verídicos. Manejar datos, exacto. Que no es simplemente pensar, o sea, que no es simplemente emitir una opinión. Uh-huh. Que la gente confunde a veces, estoy pensando, con sencillamente quizás tener una opinión o una idea o un pensamiento rumiante en su cabeza, un pensamiento que se repite recurrentemente en tu cabeza, entonces tú piensas que estás pensando. Eso no es pensar. Sí. No es que te lleguen ideas, sino pensar lleva un proceso de razonamiento, en el cual, vuelvo y repito, debes comprender lo que estás manejando la información, debes correlacionar eso con patrones, ¿no? Asociación, que es parte de lo que es la capacidad de tu cerebro, uh-huh. Y luego eso tú creas o llegas a unas conclusiones o creas algo nuevo, ¿no? Claro, y por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, Omar, es que hoy en día todo el mundo obviamente tiene una opinión, todo el mundo tiene una forma de pensar, pero muchas veces esas opiniones o esa forma de pensar viene por situaciones, por ejemplo, algo que he vivido, algo que me inculcaron mis padres, algo que veo constantemente en las redes sociales. Si estamos en un proceso, en una era en donde todo el mundo nos está bombardeando con información constante, se nos hace difícil entonces tener un pensamiento crítico. ¿Cómo podemos nosotros como salirnos de esa caja, ¿verdad? Y mirar las cosas desde un punto de vista más objetivo. Mira, antes que darte esta respuesta, tú has topado dos cositas clave. Esa sobreinformación en la que vivimos en el mundo. Hoy en día un filósofo llamado Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano-alemán, porque emigró de Surcorea a Alemania, escribió un libro que se llama La infotoxificación, que es básicamente esa saturación de información que básicamente no te ayuda a llevar a un pensamiento crítico más adecuado, porque a veces las personas pensamos que mientras más información, más certero va a ser quizá la respuesta que vamos a dar a un dato. Y no siempre es así. A veces tú puedes llegar a conclusiones no con toda la información a veces que se requiere. Un exceso de la información a veces no es bueno. Por eso que a veces la persona, hay una frase que dice, un exceso de análisis trae parálisis, porque no te permite tomar esas decisiones. Entonces, quería pues explicarte solamente esa partecita de la infotoxificación. Ahora luego, ¿cómo nosotros nos
desarraigamos de lo que tú has llamado esas ideas, opiniones que traemos de infancia. Eso es básicamente lo que se llama un sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación es el sesgo en el cual tus prejuicios, tus ideas, tus creencias, tú llegas a conclusiones basado en la información que tú tienes a partir de lo que tú crees. La persona cuando tiene un sesgo de confirmación no quiere encontrar la verdad, sino quiere que le den la razón a lo que piensa. O sea, si tú piensas que este saco es blanco y estás condicionada mentalmente que es blanco, no importa que yo te diga que es negro y que todo el mundo esté viendo negro, porque tu prejuicio o tu creencia va a hacer que tú automáticamente lo veas totalmente distorsionado de la realidad. Entonces la gente le da mucha fuerza, cuando caen esos sesgos, a lo que piensa y a lo que siente. Y aunque me voy a adelantar un poquito a lo que yo sé que vamos a seguir tratando, pero salir de esa trampa mental o de esa prisión, tú vas a tener que utilizar la llave del pensamiento crítico. La llave del pensamiento crítico lo que te va a ayudar es básicamente a tú ver las cosas con la mayor claridad posible. Tú lo que buscas es claridad y verdad, no distorsión y confusión. Porque la mente, como digo yo y siempre lo he dicho en otros momentos, es muy engañifa. No todo lo que te llega a tu cabeza o tu mente es cierto, pero tampoco no todo lo que tú sientes. Tú puedes sentir en un momento ira, tristeza, alegría, todo estimulado por una forma de tú pensar, pero hay que ver qué estás pensando, qué tú estás correlacionando, qué tú estás asociando en tu mente. Y eso se debe también a lo que tú mismo has dicho, a cómo venimos con nuestro bagaje, equipaje de infancia, adolescencia o cómo nos hemos desarrollado. Entonces, hoy en día, salir de esa prisión mental para tú poder ser lo más, como digo yo, objetivamente posible, lo objetivo, es tú utilizar lo que sería la metacognición. La metacognición no es más que tú ponerte por encima de tu propio pensamiento y yo diría un poquito más hasta poder estar encima de lo que tú sientes. O sea, tú puedes convertirte en un observador de tu propio pensamiento que te llega a tu cabeza, de lo que tú estás sintiendo, para poder desmenuzar y entender. Y ahí que empieza el proceso de pensamiento crítico, comprender, correlacionar datos y llegar a conclusiones. Ahí que empiezas realmente el pensamiento crítico. No es cuando te llega la idea o cuando tú sientes algo. Es cuando el proceso posterior a eso, tú empiezas a razonar y a cuestionar y a dudar de lo que tú piensas y de lo que sientes. Exacto. Vamos a tomar un tema específico, por ejemplo, para que le demos a las personas que nos están mirando y escuchando. Yulisa pregunta, puntos de qué se puede hacer para poder tener un pensamiento crítico. Por ejemplo, supongamos que una persona tiene, desde pequeño les han inculcado por la religión o por la familia, les han inculcado que el matrimonio del mismo sexo es malo y es penado por Dios, por ejemplo, ¿verdad? Pongamos ese tema. ¿Cómo puede una persona que ha sido educada para pensar así, que ve, por ejemplo, en su iglesia o en su entorno, que es muy malo tener una persona o ser amigos o relacionarse con una persona que tenga un matrimonio del mismo sexo? ¿Cómo puedo yo entonces tener un pensamiento crítico en base a ese tema? Bueno, mira, ahí es un poco complejo. Te voy a explicar por qué. Porque, claro, si tú vienes ya enseñando, inculcando desde pequeño, vamos a decir, en las escuelas o en las universidades, lo que es el pensamiento crítico en diferentes materias. La filosofía es muy buena para desarrollar el pensamiento crítico, las matemáticas también, la lógica y otras series de herramientas que hay. Pues ahí tú vas a ayudar a que ellos van a poder siempre contrastar esa información con informaciones nuevas, con informaciones que ellos tengan, para llegar a esas conclusiones y darse cuenta que son personas, seres humanos igual que cualquier otro, que si no son unas personas malas o no tienen ningún tipo de problema, pues sencillamente no hay por qué discriminarlo, por qué odiar o por qué hacer ese tipo de cosas. Llegar a ese pensamiento es desarrollar, pero desde pequeño, inculcar el pensamiento crítico. Cuando no se logra hacer eso ya desde pequeño, en la adolescencia, y ya llega a un adulto, es muy complejo, tiene que poner mucho de su parte, porque como ya entra el sistema de creencias y de valores y de prejuicios, entonces imagínate que esa persona sea de una iglesia X, para no poner una religión per se, y eso vaya en contra de su iglesia,
entonces ya ahí no, el pensamiento crítico va a entrar en un segundo plano porque va a ponerse por encima sus prejuicios y sus creencias. Entonces tú decirle, bueno, abandona tu prejuicio y tu creencia para que tú pienses de una manera así, va a ser un poco más cuesta arriba. Por eso es que se dice, y no es que no es imposible, se puede lograr, lo que hay que tratar de vivir en un clima de tolerancia y de respeto. De hecho, un filósofo llamado Emmanuel Levinas, que yo lo menciono siempre muchas veces, que fue un judío que quedó preso en el Holocausto y vivió toda esa historia de Auschwitz, él decía que la mejor forma, él hablaba de la otredad, de cómo tratar al otro. La mejor forma de tú tratar al otro, alguien que viene con valores, creencias y prejuicios diferentes al tuyo, es de dos formas, es con tolerancia y hospitalidad. Entonces yo diría que a esas personas, para desarrollar un pensamiento crítico, tienen que empezar a desarrollar la virtud de la tolerancia, que es la virtud ética por excelencia. Tolerar al otro y respetar sus creencias, sus valores o su forma de pensar. Eso no es que significa que tú estés de acuerdo, pero sí respetarle un tema y empezar a buscar información con respecto a lo que es una orientación sexual y demás para que contrasten y vean que realmente es un ser humano igual que cualquier otro. Por ese lado te diría. Pero realmente es un tema un poco complicado porque hablan personas que utilizan el pensamiento crítico, la lógica para argumentar en contra de lo que yo te estoy diciendo. Entonces utilizaría la misma herramienta para decirte por qué no debe ser tolerante o por qué no debes cambiar mi forma de pensamiento, porque cada quien va a querer pensar de la misma forma. Pero yo creo que la clave aquí es la tolerancia, más que el pensamiento crítico en ese tipo de cosas. Pero sí ayuda mucho, pero tiene que empezarse a trabajar desde una etapa en la cual la persona pueda ir, como digo yo, liberándose de esas cadenas, de esa trampa mental, de ese juego en que a veces no pone la misma exceso de información en la sociedad, esa tribalización que se arma entre grupos por diferencia de partidos políticos, diferencia de religiones, diferencia de nacionalidades. Y entonces tenemos que tratar de emanciparnos de esa trampa, de ese juego de odio, en el cual a veces quedamos atrapados en el medio y entonces pues no desarrollamos ese pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque hay una correlación o una comunicación entre lo que es la parte prefrontal, que es el lóbulo frontal, la parte que razona, lo que controla los impulsos, el juicio y demás, con la parte de la amígdala, que es la parte que tiene las emociones, la que genera el miedo. Entonces, cuando se dispara la amígdala, cuando se dispara, tú recibes un estímulo y tienes miedo, la parte frontal que te hace pensar o tomar decisiones de manera correcta se inhibe. Y entonces ya el miedo, por eso que te hablaba de la emoción, se aprisiona, se mezcla con los prejuicios, las ideas, y entonces te hace rechazar a una persona, por ejemplo, que sea homosexual o que tenga sencillamente hasta otra religión, ¿no? Pero cuando tú empiezas a desarrollar ese pensamiento crítico, el pensamiento crítico lo que te ayuda es hacer lo contrario. En vez de que la amígdala te controle un poco el frontal, pues tú con un pensamiento crítico pues empiezas a controlar un poco ese impulso. Ese miedo que te llega a tu cerebro, empiezas a regularlo, a ver las cosas con otros matices y entonces a no reaccionar. Desde el miedo a no reaccionar, desde un impulso que te puede llegar, sino a empezar a razonar. Y cuando ya tú razonas, que estás más tranquila, te das cuenta que no es una amenaza, que no está irrumpiendo tu ecosistema, que es una persona que tú tratas y te das cuenta que puede tratar y vivir una vida normal. Entonces ya ahí básicamente eso, ahí tú puedes utilizar un poco de pensamiento crítico. Pero es un ejercicio, ¿eh? Sí. Es un ejercicio que se entrena. Incluso, no sé si entrar aquí un poco en esa conversación, pero la meditación, independientemente del matiz que le pueden dar a algunas personas, porque como sabemos viene del budismo y de prácticas de religiones hinduistas, pero hoy en día hay una relación muy interesante entre la neurociencia y la meditación. Porque se han hecho estudios y han visto lo beneficiosa que es la meditación. No importa la religión que tú tengas, el tipo de filosofía que tú tengas, para tú ayudarte a aumentar la concentración, la atención y sobre todo la metacognición. ¿Por qué? Porque todo meditador y todo el que ha meditado sabe que tú te conviertes en un espectador o un observador de tu propio pensamiento. Meditar no es sencillamente tener la mente en blanco y que tú no vas a pensar nada. Es tu poder estar en calma con todo el ruido. Y no identificarte y no relacionarte con eso que tú piensas o que te llega o que sientes, porque puede ser que no sea verdad. Entonces eso lleva una cierta maestría, pero lleva mucho tiempo para templar o gestar esas emociones.
¿Cómo podemos nosotros entonces darnos cuenta cuando estamos teniendo un pensamiento que no es crítico? Si, por ejemplo, mi cuerpo me está diciendo, ten miedo a esto que no conoces, Claro. mi background o mis padres en mi cabeza diciéndome, esto está mal o esto no es correcto, la noticia bombardeándome con este tipo de personas son malas, este tipo de personas son buenas. ¿Cómo yo puedo entonces concentrarme? Bueno, hablaste de la meditación, Claro, claro. pero ¿qué otra cosa, ¿cómo Sí. puedo darme cuenta? De repente, esto quizás no es lo correcto Hay pensar. una herramienta que es la ley de los 5 minutos. Ujú. La ley de los 5 minutos es cuando a ti te llega un pensamiento así, que se te atiborra, vamos a decir, la mente con un pensamiento y Sí. empiezan esas emociones encontradas de miedo y tal, pues sencillamente tomarse 5 minutos y pausar y no reaccionar. Tratar de esperar que pase esas emociones y tratar de entender y ver las cosas desde otra perspectiva. Ujú. Pero no reaccionar o no tomar acciones a partir del miedo o a partir de una emoción que te frene. Porque casi siempre toda emoción de esa índole lo que hace es que distorsiona lo que tú tienes al frente. Y entonces el miedo se apodera de ti, ¿no? Entonces la lucha constante es que nosotros tratemos de conquistar nuestros miedos. Y conquistar nuestro miedo es gestar nuestras emociones de manera correcta, saber por qué lo sentimos, de dónde viene, para que vaya perdiendo la sensibilidad o el efecto. Todos nosotros sentimos miedo. Ujú. Lo que pasa es que algunos actuamos a partir de, otros nos paralizamos. Es una respuesta normal, que la gente no debe sentirse mal. Por eso se trabaja. Ahí se llaman las 3 F, flight, fright or flight, Ujú, o ujú, fight. ujú. O sea, o peleas, o huyes, o te paraliza. Exacto. Eso te hace el miedo. Pero cuando tú empiezas a entrenar y a lidiar y ver las cosas con unos matices diferentes, a sentir las emociones, no identificarte con ellas, no relacionarte con ellas, a entender por qué nacen y de dónde salen, entonces tú empiezas a conquistar tus miedos Ujú. y a que el miedo no te paralice y a tomar acciones sobre eso. Entonces, cuando tú logras eso, tú 5 minutos, tomas pausa, espera que no tomas decisiones, no interaccionas, lees, ves las cosas de otra perspectiva y entonces vuelve y lo ves. Esa es la primera. La segunda es lo que se llama la famosa ley de Hanlon, que es básicamente que si algo acontece, no pienses que sea por malicia, sino porque ha sido por una estupidez o un error. Eso te permite a ti ver las cosas no como que el otro te está haciendo un daño Ujú. y no ponerte del plano de víctima, que no ayuda porque lo que hace es que te mantiene en un estado de indefensión. Entonces, sin embargo, si tú lo ves que el otro no lo ha hecho por malicia, que lo ha hecho por una estupidez o un error o una ignorancia, entonces tú empiezas a reaccionar de una forma diferente sin tener que reaccionar emotivamente. Ujú. Y empiezas a hacerlo de un poquito más, forma más fría, Claro. más objetiva, y entonces ves al otro de una forma diferente. Entonces, esas dos herramientas te ayudan un poquito a luchar con eso que tú me estabas diciendo. Habrán otras, pero a mí se me ocurre de repente decirte eso. Ujú. Pero la más fuerte de todas es lo que estamos hablando, el pensamiento crítico que se desarrolla. Tú puedes empezar a leer lógica, puedes empezar a leer filosofía y demás, pero sobre todo, el pensar críticamente no te lo da un título universitario, no te lo da un máster en filosofía, no te lo da un máster en neurociencia, nada. Porque hay muchos con muchos títulos y al final no desarrollan un pensamiento crítico. Es sencillamente tú empezar a hacer la tarea de hacer ese cambio. Ujú. Todo lo que viene por una convicción propia es algo muy fuerte. Eso no es que nadie te lo impone, sino que tú entonces empiezas a buscar y a cuestionar. De hecho, esa es una vamos a decir, una máxima del pensamiento crítico. Cuestionar, dudar y razonar. O sea, la duda y el cuestionar primero, dudar y después razonar. Eso es básicamente el pensamiento crítico que muchos filósofos antiguos como Descartes hablaba de su duda metódica, es racionalista, empezaron un poquito con esos temas. Pero es básicamente lo que desarrolla el pensamiento crítico es eso. Y nos ayuda un montón. No es Claro. solamente que uno lo pueda ver de una forma fría, así como una AI de forma calculadora, biológica, porque somos seres humanos y siempre Claro. vamos a tener nuestros sesgos. Claro. Pero es buscar un Ujú. poquito la objetividad. Conquistar nuestros miedos, emanciparnos de nuestros miedos. Vemos las cosas de una forma diferente. Así que cada vez que nos llega un pensamiento que no validemos, que no esté validado, sencillamente porque no llegó, dejémoslo pasar, que muy probablemente no sea algo real. Puede ser algo que nos puede estar condicionando a Ujú. una forma de actuar o una información que hayamos leído, no la hayamos procesado bien y a partir de nuestras propias aprensiones o miedos, entonces empecemos a reaccionar o a contaminar esa información.
Sí. ¿Entiendes? Entonces, y cuando se hace en grupo es que todavía es peor. Claro. Porque nuestro cerebro no engaña porque pensamos que todo lo que se repite es una verdad. Sí, buscamos la validación en los Exacto. grupos que piensan igual a nosotros. Y no es así. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. No todo lo que se repite es una verdad. Ujú. Y ahí el pensamiento crítico es la clave para romper con ese bucle. O ese loop. Hablabas al principio de que se puede fomentar desde la niñez, ¿verdad? De que es Ujú. importante fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en los niños. ¿Qué papel juega entonces la educación actual? Porque también hablabas de que eso no te lo da una universidad, ¿verdad? No, Pero ¿qué papel juega entonces una educación o en la casa los padres con los niños para poder fomentar el pensamiento crítico? Ahí es donde está. Qué bueno que lo mencionaste. Nuestros sistemas educativos, salvo los países nórdicos y quizá otros países, no estoy muy seguro aquí, voy a decirlo así de manera honesta, Uh-huh. no hacemos, como digo yo, dos materias importantes que debiéramos tener, que es desarrollar el pensamiento crítico y gestar tus emociones. Esas son dos materias que debemos tener todo el tiempo durante todo el trayecto de la vida. No nos enseñan nada de eso. Porque la vemos a veces en la matemática, entendemos que estamos trabajando un pensamiento crítico porque enseñamos a razonar a través de resolver problemas con el álgebra o la lógica en una filosofía para tú hacer un silogismo o hacer una construcción de un razonamiento, pero a veces son herramientas que no siempre te van a ayudar a desarrollar realmente un súper verdadero pensamiento crítico. Te ayudan, pero no son la panacea, ¿no? Debe haber como digo yo, una materia que se siente básicamente y utilice no solamente todas esas herramientas, sino que te enseñe a pensar, como digo yo, de manera más limpia. Y la gestación, como digo yo, gestar tus emociones es eso. Aprender a lidiar con tu ira, con tu frustración, con tu tristeza, con tu alegría. Con el ego. Con el ego. Uh-huh, uh-huh. Y todo eso, porque eso te ayuda básicamente a tu ser un mejor ser humano que vas a poder interactuar. Lo decía ya Howard Gardner, que fue un psicólogo, perdón, de la Universidad de Harvard, que desarrolló las teorías de la teoría de las 8 inteligencias múltiples. Uh-huh. Y entre esas inteligencias múltiples está la lógico-matemática, la lingüística, la musical, la espacial, intrapersonal, pero sobre todo la interpersonal. Entre la intrapersonal y la interpersonal está el kit de todo. Tú puedes ser un genio matemático o un genio lingüista, pero si no tienes una inteligencia intrapersonal de conocerte a ti mismo Uh-huh. o interpersonal, cómo tú relacionarte a los demás, no llegas a tener ese éxito. Es como un sabana autista Uh-huh. que tiene mucha información, es un genio, pero no puede conectar con los demás, ¿no? Entonces, por eso ese tipo de, como digo yo, de materia, pues ayudarían. Yo por eso te digo con honestidad, no sé hasta qué punto hoy en día se está llevando eso en un pensum o un currículum en las universidades o en los colegios, pero yo sé que los países nórdicos hace muchos años atrás ya han empezado a ese tipo de educación donde tú puedes desarrollar tu pensamiento y donde tú puedes desarrollar tus emociones, independientemente de toda la otra información que te dan de matemáticas, lenguas y sociales, que sí es bueno tú tener una información para tú manejarla. Claro. Pero cuando tú sabes pensar y sabes sentir, pues esa información es más útil. Sabes qué desechar, qué tú validas y qué tú no validas. Eso es parte también de la inteligencia del pensamiento crítico. No solamente tú comprendes, no solamente tú conectas patrones, sino que tú desechas lo que no sirve de lo que sirve. Separar la paja del trigo, validar lo que es verdadero de lo que es falso. El discernimiento también se desarrolla ahí. Qué es lo correcto, qué es lo que no es lo correcto, sobre lo que es falso, lo que es verdadero, y entonces empieza el proceso de crear un pensamiento. Eso es básicamente eso. Pero sí, yo entiendo que en las universidades, los colegios deberían empezar a trabajar eso. De hecho, yo sé que hay profesiones de neuroeducación Uh-huh. que tienen esas herramientas muy válidas para ayudar básicamente a pensar. Pero es un proceso, Yulisa. Sí. Esto es, como digo yo, es un camino. Sí. Yo siempre en otras entrevistas que he tenido hablo sobre el proceso de conocerse a ti mismo. Es una máxima de la filosofía griega, bueno, de los griegos, donde se hablaba que en el oráculo de Delfos había una máxima que decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al mundo y conocerás a los dioses. O sea, tú conocerte, tú saber cuáles son tus límites, qué tú aceptas, qué no aceptas, quién es Yulisa, qué quiere, qué no quiere.
eso te ayuda básicamente a entender el resto de las cosas. Entonces, las informaciones que te llegan, tú vas a poder procesar de una manera diferente. ¿Hay algunas herramientas que pueden utilizar los padres, por ejemplo, si la escuela, si el sistema educativo no nos colabora con eso? ¿Qué podemos hacer entonces los padres desde la casa para que desde temprana edad nosotros podamos ayudar a nuestros hijos a tener un pensamiento crítico óptimo, a poder a pensar por ellos mismos? Bueno, hay muchas formas que pueden también ayudarlo junto con la misma educación que pueden estar recibiendo en los colegios. Van a depender un poco también las edades. Las herramientas varían un poco en función a la edad que de la persona, si no igual que un niño de 2, 3 años, 7, 8 o un adolescente, ¿no? Entonces, eso va desde juegos didácticos para desarrollar memoria, para desarrollar atención, para desarrollar razonamiento, hasta llegar también a usar también herramientas psicológicas de cómo ellos lidian con su ira, con su frustración, cuando no consiguen algo. Como es una educación variada, hay muchas cosas. Te digo porque fíjate que tiene que ver con la emoción, lo que te estoy hablando, pero es básicamente para lo que le va a ayudar después a racionalizar es eso, ¿no? Entonces hay muchas formas. Así concretamente, yo creo que un poquito por ahí que va, porque la educación yo creo que cada padre sabe normalmente cómo va a educar a sus hijos, pero si incentiva la forma de cómo ellos retratar un poquito la gratificación inmediata, de que no tengan todo inmediatamente, eso ayuda a ser otro tipo de persona, de que controlen un poco más sus impulsos, de que, ¿sabes? Ese tipo de educación, que es algo que se va haciendo en paralelo en tu formación, te va a ayudar a desarrollar eso. Porque recuérdate que el matiz importante aquí para tú desarrollar un pensamiento crítico es tú tener tus emociones controladas. Porque cuando tú no tienes las emociones de manera regulada, se distorsiona el pensamiento. Sí. Una ansiedad te distorsiona tu forma de pensar. Una depresión te distorsiona tu forma de pensar. Una psicosis distorsiona tu forma de pensar. Todo distorsiona tu forma de pensar. Entonces, por ende, las conclusiones en las que tú vas a llegar van a ser falsas. Sí. Un depresivo va a pensar que si alguien te saluda o no te saludó, va a pensar que tú tienes un problema contigo y va a sentirse mal, ¿ves? O un ansioso va a pensar que quiere hacer algo y por la misma ansiedad está pensando que la otra persona es lenta en tomar una decisión. Entonces, ¿sabes? O sea, te voy poniendo ejemplos así básicos. En lo cual, fíjate cómo el sesgo nos traiciona ahí un poco, el sesgo emocional. Pero sí, yo creo que las herramientas hay variopintas herramientas que se pueden utilizar, que para que lo buscan de manera concreta, pueden buscarlo en internet o acercarse también a un neuropsicólogo o a un psicólogo que te ayude también un poco, o los neuroeducadores, ayudan a darte también herramientas básicas que tú puedes ir ayudando a formar a tus hijos en paralelo en tu casa, independientemente de que el colegio te dé o no esa herramienta. Porque tú sabes que para nosotros los padres no hay un manual. No. O sea, no nace con no hay un manual para uno. Un librito. Claro. Entonces uno tiene que ayudarse. Claro. Eso es parte también de pensar críticamente. O sea, saber cuando uno no sabe algo y quién lo debe ayudar, buscar la ayuda adecuada. En el caso del extremismo, por ejemplo, vemos que está mucho más de moda que las personas puedan decir o de derecha o de izquierda, de blanco, de negro, y todo es como una forma como tan extrema de defender su punto de vista. ¿Pudiéramos catalogar el extremismo también como una falta del pensamiento crítico? Sí, totalmente. No hay pensamiento crítico en los extremos. Que me disculpen, yo sé que algunos extremistas van a salir con la bandera de que ellos sí te lo van a racionar y te van a hacer un silogismo lógico y te lo van a demostrar hasta con la IA. Pero la realidad es que no. Todo extremo carece de realmente un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico va a quedar un poquito más en el centro. En tu entender que no hay malos ni buenos. En tu entender que no hay blancos ni negros. En tu entender que hay unos matices. En donde cada uno puede tener parte de la verdad, pero precisamente esas diferencias, como están siendo magnificadas, está llevando a esa división. Que luego se ocurre, como te decía yo ahorita, hay un proceso de polarización. Los extremos se van poniendo más distantes y el mismo comportamiento del ser humano, por su naturaleza gregaria, es tribalista. Entonces hace clanes, hace tribu. Y no solamente eso, sino que todo contrario al clan es demonizado.
Es satanizado. Sí, todo el que no piensa igual No que piensa yo igual que está yo. mal, o le tengo odio a fulano de tal o a fulana de tal Entonces, porque piensa de esta manera entonces, y yo pienso así. exacto. Entonces, eso no es pensamiento crítico. El pensamiento crítico te va a ayudar a ti a tratar de comprender al otro, a tratar de ver qué es él dice sobre qué es verdad y qué es falso, y a tú llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque mira qué pasa, Yulisa. Hubo también un psicólogo o economista, creo que Daniel Kahneman, que escribió un libro que se llama Pensar despacio y Pensar rápido. Creo que en inglés Thinking Fast, Thinking Slow, creo que así mismo es. Él ganó el premio Nobel. Y él habló sobre el sistema que tiene nuestro cerebro, sistema 1 y sistema 2, que viene de la evolución. Donde el sistema, hay un sistema que es rápido, que no es el que nos ha ayudado a sobrevivir, que tú no tienes que pensar mucho, tú tomas, sientes en peligro, acciona y actúa. Es el sistema 2, me parece. Pero el sistema 1 es el sistema que ante una amenaza, algo, o no una amenaza, perdón, ante algo que tú tengas que razonar, tú no actúas emocionalmente, sino piensas, razonas y llegas a una conclusión. Entonces nosotros tendemos a utilizar el sistema más rápido, más que el sistema más despacio. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente en ese tipo de extremismos, donde la persona se deja llevar básicamente, como digo yo, de su cerebro reptiliano, donde las emociones primitivas son las que priman. Esas emociones de odio, de agresión, a todo lo que no piensa igual. De hecho, hay una frase que yo siempre hablo mucho y cabe como anillo del dedo aquí, que es de H.W. Auden, que dice que la homogeneidad del pensamiento es la muerte. O sea, cuando tú estás en un sitio que todos piensan igual, eso es la muerte. Tú tienes que estar en los sitios donde tú puedas disentir, donde tú puedas pensar libremente, donde tú puedas decir tu punto de vista. Entonces, en los extremos eso no existe. En los extremos tú eres igual a esos. Si no, entonces empieza el choque, entonces también eres expulsado. Y empieza uno de los más grandes miedos que tiene el ser humano, no desde ahora, sino de la antigüedad, el ostracismo. El ostracismo en la antigua Grecia viene de la palabra ostraca, que significaba piedra. Era botar la piedra más adelante. Inmediatamente una persona pensara diferente o no estuviera igual que el clan se ponía en contra y te expulsaba de la tribu. Entonces, ¿qué pasaba? Que como tú no tenías cooperación de los demás, no iba a comer, no iba a tener ayuda, entonces quedaba muerto por inanición, vamos a decir, lo que es aislarse. Sí. Entonces, eso desde esa época, el ser humano le tiene miedo a sentirse excluido. El ser humano busca de manera desesperada la aprobación del otro, de su igual. Pertenecer. Entonces, cuando tú vas desarrollando un pensamiento crítico, tú vas entendiendo todo ese proceso y vas entendiendo por qué a veces tú puedes estar en calma con todo el ruido. Mientras todo el mundo está buscando validarse o aprobarse uno con otro, tú vas a ver personas que van a caminar tranquilos en la marea, porque ya entendieron un poco ese proceso y eso, como digo yo, lo da el pensamiento crítico. Y la tolerancia, obviamente. La tolerancia, claro que sí. Pero el pensamiento crítico te ayuda a tu poder, como digo yo, controlar esa amígdala. Es aquí, en el frontal, todo está ahí. Desde que nosotros, esa es nuestra parte humana, es lo que te ayuda a ti a controlar un poco. No siempre se puede. Hay veces que cuando se desborda un poco la situación hay que buscar ayuda, pero casi siempre tú puedes trabajar eso y regular esas emociones. Y eso es lo que te va a hacer a ti una persona un poquito diferente. Se trabaja desde las mismas religiones, se trabaja desde la misma filosofía. Hoy en día hay una filosofía muy mencionada que es la filosofía estoica, que trabajaba mucho eso, la ataraxia, la imperturbabilidad del ánimo, la autarquía, el gobernarse a sí mismo, tener control sobre sí, y llegar a ese estadio donde nada te perturbe, ni el éxito ni el fracaso. Eso sería lo ideal. Se llamaba el estadio del sabio. Para los estoicos era prácticamente imposible alcanzarlo, pero era como decir un Buda, alguien despierto y que sencillamente se entendió, se conoció, y entonces no se relaciona con lo que él sabe que no controla, con lo que no es de él, con lo que no pertenece a él. Sin embargo, cuando nosotros no estamos en ese estadio, pensamos que todo lo que el otro nos dice o tal, lo vemos como una verdad. Por eso es que hay personas que la palabra le hieren mucho, le duelen mucho. Pero los gringos tienen una frase que es muy chula, que a mí me gusta decirlo. Déjame ver si la digo bien. Stick and stone can break my bones, but words can never hurt me. Exactly. Lo dijiste muy bien. Entonces, ese estadio del estoico, el estadio de un Buda, o el estadio
de alguien de cualquier religión, hasta cristiana, que se sabe quién es, que se conoce a sí mismo, no se va a relacionar con nada que él entienda que no es, que no es él. Wow, maravilloso. Nosotros realmente que necesitamos aprender a tener un pensamiento crítico, sobre todo porque día a día, hora tras hora, estamos bombardeados por cada persona, por cada institución, por cada fuente, ¿verdad? Que nos quiere imponer ciertas corrientes, ciertos pensamientos. Es importantísimo que nosotros aprendamos a pensar por nosotros mismos, a ser tolerantes y sobre todo aceptarnos y a ser buenos seres humanos. Así mismo es. De hecho, yo tengo una frase también que digo que la libertad no es más que la responsabilidad para ser justo. Básicamente, más que ser bueno, lo que hay que ser es justo. Así es. Justo contigo y justo con los demás. Ahí que empieza todo principio de saberse perdonar cuando uno comete sus errores y perdonar a los demás. Y eso es básicamente donde yo digo que está el camino o la senda hacia la búsqueda de la verdad. Aunque los filósofos dicen que la verdad no la tiene nadie, pero ¿me entiendes a qué me quiero decir? Claro. A vivir una vida más en cooperación, lo que no ha llegado, porque nosotros seres humanos tenemos muchas cosas buenas y otras cosas tampoco no tan buenas. Pero hoy en día, si tenemos toda esa tecnología y todo esto, porque de alguna forma dos personas se pusieron de acuerdo y logramos construir cosas. Llegamos a diseñar esta sociedad con sus altas y sus bajas, pero a veces cuando el instinto animal se apodera de nuestra parte humana, entonces nos trae ese tipo de cosas. Por eso yo creo que el pensamiento crítico es la clave para ayudarnos todo día más a un mundo de más progreso, de más humanidad, de mayor tolerancia. Y volver a rescatar la frase de Sapere Aude, que era una frase de Immanuel Kant, un filósofo de la Ilustración, que decía, atrévete a pensar. Wow. Que es básicamente eso, ¿no? Atreverse a pensar. La Ilustración fue una época que nos trajo mucho la razón, pero nos trajo básicamente todo ese humanismo y ese progresismo y ese desarrollo. De hecho, invito a la persona a leer un libro de Steve Pinker que se llama En defensa de la Ilustración, un libro ya que él escribió hace muchos años, y es muy bueno, que creo que es psicólogo también de Harvard, y es una persona que tiene unos buenos libros. Hay uno de racionalidad, que es también muy bueno, y en defensa de la Ilustración. Bueno, y con esa frase de atrévete a pensar, ¿verdad? Nos despedimos en el día de hoy. Para mí ha sido un placer tenerlo, doctor Omar Martínez. Para mí encantado, yo siento que he aprendido muchísimo. No, para mí ha sido una conversación muy amena y realmente me has hecho una pregunta bien interesante que me ha estimulado a pensar. Esa es la idea, que todos podamos pensar de manera crítica y tomar mejores decisiones para nuestra vida y para nuestra comunidad. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Yulisa Pregunta. Nosotros nos encontramos en un nuevo episodio de Yulisa Pregunta. Hasta la próxima.